Ya está sonando esta sintonía en Torrevieja Radio y se nos ilumina la cara, ¿verdad, Gertrude? Porque tenemos muchas ganas de tratar esta entrevista, este espacio de Torrevieja Radio en el que hablamos con nuestro amigo Héctor Martínez, al cual también tenemos el placer de saludar. Héctor, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que ahora, desde que he entrado por la puerta, Está... una luz fantástica. ¿Has visto? Estudio, ¿Has visto? Y al veros a vosotros ya pues me he encontrado fenomenal. Pues Vale. igualmente, Héctor, cada vez que vienes para nosotros es motivo de alegría y bueno, pues tenía muchas ganas porque hay veces que por teléfono y es diferente, pero ya que puedes venir, estar presencialmente, pues vamos a abordar un tema muy interesante. Presencial mola más. Sí. ¿Verdad? Y más para que vea estas luces que se estarán viendo también en directo. Hombre, por ahora, supuesto, se Rafa. están viendo en nuestro Facebook. Para la nuestro gente que Facebook quiera Live, seguir que esta estamos. conversación que mantenemos eventualmente con Héctor Martínez, la puedan seguir viendo nuestras preciosas caras. Somos preciosos, pero por dentro y por fuera, además. Así es. Bueno, vamos, como decías, a hablar de un tema que proponíamos a Héctor al inicio de semana, o la semana pasada creo que fue, en el que hablábamos de un poquito de soledad en los jóvenes y cómo se están sintiendo desesperados y cada vez más solos. Y en esta noticia que enlazábamos a Héctor, decía la web de Radio Televisión Española que un informe decía que se sentían solos porque les faltaban escenarios para construir relaciones. Y yo, antes de hablar o iniciar esta entrevista en directo, le decía a Héctor que cómo es posible eso, cuando creo que es cuando más posibilidades tienen para establecer esas relaciones. Sí, pero... Matiza, Gertrude, matiza. Sí, pero es que yo creo que están tan encerrados con las redes sociales en su mundo que al final es todo virtual, Rafa, pero a la hora de la verdad están solos. Sí. Es lo que opino. Claro, yo creo que va un poco en esa línea. Estoy de acuerdo con... Espera, Héctor, que pasa algo. Pasa algo Ahora. y no te escucho bien. ¿Me escuchas ahora, Rafa? No, te escucho, No, no te yo escucho bien. tampoco. A ver, dale. ¿Sí? Ahora Vale, perfecto. Ahora perfecto. sí que te escuchamos. Por el programa de sonido, bueno, ya está. Yo creo que tenéis razón los dos, ¿no? Rafa, yo creo que tiene razón al decir que hay muchas posibilidades, muchos escenarios, muchos contextos donde los jóvenes se pueden relacionar, solo que, como dice Gertrude, muchas veces deciden quedarse en casa y relacionarse virtualmente, porque es lo cómodo, es lo fácil, pero con esto, ¿qué está pasando? Que están construyendo relaciones muy superficiales y estas relaciones muy superficiales al final tienden al aislamiento y eso acentúa también el sentimiento de soledad, porque cuando yo al final construyo relaciones a través de Internet y no actúo en la realidad, no interactúo cara a cara, no interpreto las emociones de los demás, no establezco vínculos auténticos con las personas, al final esto también me crea este vacío y luego pues al no ser una amistad auténtica porque es algo muy superficial a través de Internet, pues esto también acentúa, como decimos, el sentimiento de soledad. Claro, hablamos de soledad en la juventud, no tanto en la vida adulta o cuando las personas son mayores, porque claro, tú cuando eres joven estableces esos vínculos con las personas que al final acaban convirtiéndose en tu amigo. Cuando te vas haciendo mayor, pues esas personas van desapareciendo, van viviendo fuera, te vas desapegando. Y en este caso no hablamos de eso, hablamos de gente joven. En este caso el estudio habla de gente entre 16 y 34 años, que entendemos que es gente que está solamente, no decir preparada, para establecer nuevos vínculos con nuevas personas y establecer relaciones de amistad con gente. Que por eso extraña tanto que se sientan solos. Incluso aquí llega a decir la psicóloga Susana Villora que están desesperados. Están desesperados y se sienten solos y yo creo que es eso, que tiene mucho que ver con esta sociedad en la que vivimos donde todo va muy rápido, que tendemos al individualismo y al final a ponernos nosotros por delante de los demás, nuestros objetivos por delante de los demás y al final a quedarnos en casa y a no hacer el esfuerzo por relacionarnos con los demás. Yo creo que es muy grave lo que está pasando y esto a mí no me sorprende que se sientan solos porque al final, como estamos viendo, es que son vínculos muy superficiales, que cambian muy rápido. Muchas veces también se sienten solos. Hay diferentes factores que los pueden disparar, como puede ser, por ejemplo, a veces el acoso escolar, ¿no? Esto a veces se refugian, ¿no? Cuando sufren acoso escolar, pues tienen miedo a establecer nuevas relaciones. Y al final, muchas veces estamos viendo también falta de habilidades sociales para relacionarse. Esta falta de habilidades sociales muchas veces viene por la propia tendencia de los jóvenes a aislarse, a relacionarse a través de Internet, a solo hablar de cosas, a no abrirse, ¿no? Yo creo que esto es muy importante también, ¿no? El abrirse, el exteriorizar las emociones, el desarrollar habilidades de comunicación. Muchas veces esa introversión
les impide a lo mejor relacionarse, no se abren, o el miedo al que dirán, a los juicios, al sentirse juzgados por sus semejantes. Entonces todo esto al final lleva a aislarse, a estar en ese mundo virtual que nos da una falsa seguridad, esa falsa protección detrás de la pantalla, quedarnos en casa, y ahí pensamos que no pasa nada, pero luego lo que pasa es que tenemos ese vacío, ese sentimiento de soledad que luego, por supuesto, nos está comiendo por dentro, y eso también hace que estemos desesperados y que queramos de verdad establecer vínculos auténticos, porque al final lo que piden los jóvenes también es cariño, afecto. Todos queremos sentirnos queridos, integrados en un grupo, pero los grupos que se crean en WhatsApp no tienen nada que ver con los grupos que se crean en la realidad, de amistad verdadera, esos vínculos fuertes que podemos generar. En este caso también, esta noticia que enlazamos como Tico y que daba pie a esta charla, habla de un chico, en este caso de Adrián, que es un chico de 19 años, que comentaba que en esta sociedad es muy complicado socializar y no sentirte solo. Decía que hay mucha gente que se interesa por mí, pero quiero relaciones recíprocas y profundas y no siento en estas que pueda ser yo mismo. Sí, muchas veces es eso, que tenemos miedo a la exclusión, y si somos nosotros mismos a lo mejor pensamos, tenemos esa inseguridad porque en el pasado a lo mejor nos han rechazado y pensamos que nos van a rechazar también en el futuro. Entonces vamos un poco con pies de plomo, llevando mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, para no molestar a los demás, o para no perjudicar, o para sentirnos integrados. Entonces yo creo que va un poco por esa línea, porque muchas veces tendemos a coger un caso del pasado, algo que nos ha pasado, y entonces inducimos que puede volver a ocurrir lo mismo, y tenemos esa inseguridad y ese miedo porque vuelva a suceder. Yo creo que hay un perfil, ¿verdad, Héctor? Un perfil que es quizá la timidez, como dices también, si le han hecho bullying, si han tenido problemas, ya que se han reído de esas personas o le han hecho daño de alguna manera, y es un perfil que se refugia, como dices, en un mundo virtual que realmente no es un mundo real, por muchos amigos, que a lo mejor tienes ahí cientos de amigos, pero realmente a la hora de la verdad ni siquiera tienes uno con el que salir a dar un paseo, tomarte un café o simplemente contarles tus problemas y que te escuche, pero que te escuche no por un ordenador. Sí, lo que comentabas, tienes toda la razón, Gertrude, y lo que comentaba Rafa un poco al hilo también, lo que le pasaba a Adrián, por ejemplo, es que él demandaba en las personas, aparte de ser él mismo, relaciones auténticas y poder expresarse y poder contar cosas mucho más profundas. Yo creo que a veces en las relaciones tendemos simplemente a buscar el interés, ¿no? ¿Qué me puede aportar esta persona? Seguro que hemos escuchado muchas veces la frase esta de aporta o aparta, pero esto es algo muy egoísta, porque si tú no me aportas algo a mí, pero ¿qué hay de la otra parte, de lo que pueda aportarle yo a esa persona? Entonces creo que es algo, como digo, muy egoísta, muy individualista, y muchas veces buscamos a las personas por lo que nos pueden aportar, ya sea como algo material, algún interés que tengamos en esa persona, pero realmente a nivel emocional esa persona no nos importa tanto. Y entonces creo que estamos construyendo muchas veces relaciones muy frías, y las redes sociales, por supuesto, no ayudan. Aquí también habla de como hemos dicho, el impacto de Internet, evidentemente, como hemos comentado, y una cuestión que, bueno, han pasado ya 3 años, pero sigue estando ahí, que es el impacto de la pandemia. Sí, con la pandemia al final ellos también se han sentido solos, y sobre todo nos hemos acostumbrado también a relacionarnos más a través del teléfono móvil porque no había otra manera, pero sí que yo creo que se ha acentuado ese impacto de la soledad y de la pandemia. Ha tenido mucho que ver porque al final hemos estado aislados, hemos estado con la familia, ellos, los jóvenes, han estado con la familia, y es verdad que ese vínculo siempre lo han tenido y probablemente siempre lo tendrán, pero ellos necesitan algo más, necesitan sentirse integrados en un grupo de amigos, y entonces esto ha enfriado, yo creo, las relaciones, como digo, en el mundo real, porque directamente no se podían permitir. Entonces yo creo que todavía estamos viendo el impacto de la pandemia, y se seguirá viendo, sobre todo si no se tratan estos problemas, porque al final la soledad no deseada es un problema que se debe tratar. Estos sentimientos pueden generar ansiedad, depresión, y es algo también que a nivel psicológico debería tratarse si no son capaces ellos mismos de gestionarlo. Al hilo de lo que decías también antes, con respecto a cómo afrontamos los humanos nuestras relaciones posteriores, después de cómo las hemos vivido antes, ¿no? De cómo cómo nos hemos ido construyendo nuestra personalidad en función de lo que nos ha pasado antes con nuestras
amistades anteriores, ¿no? Y ahora podemos hablar de un montón de casos de la típica persona que está dentro de un grupito de amigos y ese grupito de amigos acaba haciéndoles bullying, acaban dejando de lado o acaban por no avisar cuando hacen planes y que provocan esa sensación de inseguridad en las personas y que, como decimos, acaban apartándose un poquito, ¿no? Creo que viene un poquito por ahí y que bueno, es una de las razones que puede haber para que estas personas pues se aparten y decidan no volver a socializar, no volver a crear esos vínculos porque tienen miedo de que vuelvan a fallarles. Sí, muchas veces ocurre esto, muchas veces también se han sentido traicionados, sus mejores amigos a lo mejor les han fallado y esto lo he hablado yo directamente con jóvenes aquí en Torrevieja. ¿Por qué, abriéndose ellos, ¿no? Un poco, ¿por qué construimos este tipo de relaciones? ¿O qué podemos conseguir a través de Internet? ¿Por qué estamos perdiendo la confianza en las personas? Y muchas veces ellos me han dicho también que no quieren que les hagan daño. Como les han traicionado ya, prefieren poner una barrera y ya llevan mucho cuidado. Y lo que pasa es que esto es muy grave, yo creo, que cogemos un caso, una cosa que nos ha pasado en el pasado, sí, y pensamos que va a ocurrir en el futuro otra vez, solo por una experiencia que hemos vivido. Porque como nos ha dolido tanto y no queremos volver a vivirla, no estamos dispuestos a darle ese voto de confianza a las personas. Y no deberíamos inducir de esa manera porque al final eso no quiere que una persona nos haya fallado, no quiere decir que nos vayan a fallar en el futuro las personas. Pero ellos al final tienen miedo de que vuelva a ocurrir y ese miedo les frena y les impide confiar otra vez en la gente. Y se protegen así con una coraza, como hablamos muchas veces, que lo que hace es que no les deja avanzar realmente y se meten en su mundo que ellos se sienten protegidos, donde no quieren que les duela. Sí, claro, ellos al final su objetivo es no sufrir, el objetivo último y más profundo sería tener relaciones auténticas y disfrutar de las personas, pero como ellos no confían en que eso pueda ocurrir porque ya han sufrido en el pasado, entonces prefieren protegerse y tener a lo mejor relaciones más superficiales. Lo que pasa es que luego, ¿a qué les lleva esto? A lo que estamos viendo, a esos sentimientos de soledad, a ese vacío, a esa desesperación, y luego entonces al final tampoco están avanzando de esa manera, sino que tienen un problema que deben tratar. Que pueden entrar en una depresión al final. Claro, lo comentaba con Rafa. Claro, es que como he salido... Ansiedad, claro, por eso, ansiedad, depresión, Eso esto puede llevar a esa temas más también, serios, temas serios. Sí, enfermedades, incluso trastornos. Como habéis dicho eso, me ha recordado a que por alguna cuestión, a mí en TikTok me está saliendo mucho comentario relacionado con niños, bebés. Habla un psicólogo, como creo que es un psicólogo o un pediatra, de cuando los niños son pequeños tenemos mucho miedo a que se atraganten, pero que es un proceso necesario para que ellos aprendan a comer y que no sientan miedo después en posteriori a atragantarse cuando son un poquito más mayores y no tengan miedo de comer y de esto con la comida. Y me ha recordado eso a lo que hablábamos justamente ahora, ¿no? A que tenemos que aprender de nuestras relaciones fallidas, ¿no? Claro. Tenemos que tener nuevas relaciones para también seguir aprendiendo de ellas, ¿no? Que quizá la primera ha sido fallida, la siguiente es satisfactoria, la siguiente no, sigue sin ser fallida, pero vamos a ir aprendiendo en ese proceso a cómo lidiar con cada una de esas situaciones. Sí, esto es muy importante al final, aprender de cada situación, sacar lo positivo. Lo que pasa es que tenemos muy poca tolerancia a la frustración, tenemos muy poca tolerancia al sufrimiento. Entonces, cuando algo va mal, no queremos volver a sufrir y entonces no queremos pasar por ahí. Pero al final de todo se aprende. De hecho, los problemas, las dificultades, las adversidades, todo esto es un aprendizaje y que nos va a permitir en el futuro construir mejores relaciones, avanzar, seguir formando nuestra personalidad y luego, al final, saber también qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Porque a lo mejor una persona, o en las relaciones de pareja, por ejemplo también, a lo mejor hemos vivido una relación de pareja donde hemos sufrido a lo mejor dependencia emocional y luego ya hemos recuperado nuestra autoestima, la hemos regenerado y a partir de ahí ya hemos puesto límites y no estamos dispuestos a tolerar ciertas cosas que hemos sufrido en esta relación de pareja. Entonces yo creo que al final es un aprendizaje y luego, como dices, podemos construir nuevas relaciones y que van a ir mejor, por supuesto. Claro, lo importante de todo este sufrimiento que se pasa al cabo de la vida es que se aprenda para después llevarlo pues a buena práctica, digamos, para seguir viviendo. A no seguir pasando por esas cosas que nos han hecho daño. Claro, es que tenemos que entender al final que somos seres sociales, que nos tenemos que relacionar, o sea, que tenemos esa obligación. No estamos en un mundo donde podamos hacer todo nosotros, donde no necesitemos la ayuda de nadie, donde no tengamos que hacer ningún tipo de trámite con las personas, donde al final en cualquier situación nos vamos a tener que relacionar con las personas. Y si en lugar de eso nos quedamos en casa, detrás de una pantalla, aislados, esto al final tendemos a desarrollar fobia social, inseguridad, a no saber relacionarnos con los demás y entonces ahí viene ese miedo y esa, como digo, falsa protección a través de la pantalla que nos permite, lo único es quedarnos en casa y no hacer nada, seguir igual.
Pues nada, Rafa, es un tema muy interesante, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos y que es preocupante para la sociedad, para nuestros menores y ya no tan menores, como decía el estudio, es de 16 hasta 34 años los jóvenes y bueno, pues que algo habrá que hacer y yo creo que se está haciendo pues con charlas, con cosas, concienciando pues a las familias, pero a veces es complicado y lo peor es cuando un niño se mete mucho en su mundo, que hay veces que es muy difícil poderlo sacar de ahí. Sí, yo creo que estamos empezando a ver los efectos negativos, los efectos adversos de la tecnología, porque por un lado la tecnología nos facilita la vida, pero por otro también nos la está quitando. Totalmente. Nos está quitando atención, concentración, nos está quitando las relaciones sociales auténticas, nos está quitando el tiempo. Entonces nos está quitando muchísimo. Al final, si nosotros lo permitimos, nos va a absorber completamente. Es una decisión nuestra. Y muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo por relacionarnos con las personas, por sacar tiempo y quedar con las personas, porque al final todos tenemos nuestras ocupaciones. Pero si valoramos a una persona y si queremos pasar tiempo con esa persona, no le vamos a mandar simplemente un WhatsApp. Haremos lo posible por quedar con esa persona y de esa manera también vamos a construir una mejor relación con esa persona, porque si no al final todo se limita a palabras en una aplicación que quedan ahí, pero es que eso no tiene nada que ver con una amistad auténtica y duradera. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si te parece, Gertu Baeza, vamos a despedir Pues sí. este espacio de psicología con Héctor Martínez. Cortísimo. Sí. Bueno, pues recordar dónde se encuentra. Y... Recordar, que Héctor nos recuerde dónde se encuentra para aquellas personas que necesiten de sus servicios. Sí, tengo la consulta de Joaquín Chapaprieta 26B junto a Correos y la gente también me puede localizar por móvil a través del 630-528676. Y yo para terminar siempre digo lo mismo, es muy necesario ir al psicólogo. Es como el que va a hacer deporte, es totalmente necesario, por lo menos una vez cada 15 días yo lo recomiendo a todo el mundo porque te ayuda a muchas cosas que en la vida pues pasa por muchas al cabo del día, de la semana, del mes y para poder hablar con una persona experta que te ayuda muchísimo y para eso sin duda está Héctor Martínez. Gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias a vosotros, Gertrude, Rafa y nada, nos vemos la semana que viene. Eso es. Hasta la próxima. Un saludo.